Si te encerrás para protegerte, te terminás cagando solo. Cuando te aislás, dejás de tener información, te desconectás de la realidad y te volvés un blanco fácil. Yo voy a entrenar solo para no lesionarme. Capaz no se lesiona, pero tampoco juega, no mejora y cuando quiere volver ya no entiende las jugadas ni cómo se mueve el grupo. Esa desconexión lo deja fuera del juego. Robertito nos plantea que el aislamiento parece seguridad, pero en realidad es muy peligroso. El aislamiento es como construir una fortaleza para que no te ataquen, pero ¿qué pasa en realidad? Te encierra. Robertito nos plantea que parece seguro ser aislado, pero en realidad es muy peligroso. Robert Greene nos muestra el ejemplo de un emperador chino que se escondió tanto, se llenó de pasillos secretos, habitaciones y miedo, que terminó perdiendo el control de todo. Pensaba que así estaba más seguro, pero lo único que logró es no saber lo que pasaba afuera. Lo terminaron manipulando, lo traicionaron y murió solo. Su fortaleza fue su propia tumba. El poder no se mantiene encerrado, al contrario, se mantiene conectado. Luis XIV, por ejemplo, hizo todo lo contrario. Construyó Versalles, un palacio gigante donde los nobles vivían cerca de él. Nada se decidía sin pasar por el rey. Todo giraba en torno a él. ¿Y qué pasa? Que en lugar de aislarse, en lugar de esconderse, se rodeó. Y allí controló cada movimiento, porque vivían prácticamente adentro de su casa. Luis XIV entendió justamente de que la fortaleza es la gente misma. El aislamiento a uno lo vuelve más raro. Uno empieza a contar la cosa distinto, exagerás problemas, pensás que todo te odian o te quieren cagar, cuando en realidad muchas veces solo estás encerrado mucho tiempo. Tenés que salir afuera, ahora fue, que el mundo es bello, querido. Qué gracioso que lo diga estando encerrado. En cambio, las personas que permanecen en movimiento, que se mezclan, que escuchan, que hablan, que observan, son las que mantienen el poder. Porque, por así decirlo, están al tanto de todo. Saben lo que pasa y lo que no. Están enterados la gente. Tiene información. Y la información, como ya sabemos, es poder. Y sí, por estar encerrados muchas veces nos perdemos de esa misma información. Me quedo sin aire. La idea es que el poder vive en la conexión. Si te encerrás, morís con la ignorancia. Vamos con ejemplos de empresas que siempre me gusta. Imagina que un empresario... Bueno, no lo voy a contar así. Imagina que un empresario deja de hablar con su equipo y solo se rodea con pocas personas. Con el tiempo no tiene idea de lo que realmente pasa en la empresa. Y así los problemas se agrandan, la gente se harta y lo terminan echando. En cambio, el que baja al piso, el que charla con todos, el que pregunta, el que escucha, el que se mantiene visible, sabe todo lo que pasa y siempre tiene margen para maniobrar. Vos sabés que pasa mucho en las relaciones, sobre todo en las que terminan. Hay muchas personas que deciden aislarse cuando termina una relación, que para muchos es lo correcto, pero te tengo que decir, mi querido amigo, que te revalúes ese punto. Porque puede parecer bueno, puede parecer bueno. Digamos, no veo a la otra persona, me aíslo un poco, ando conociéndome a mí mismo, estando encerrado. Pero es una trampa, querido. Porque con el tiempo te empezás a desconectar. Y no en el buen sentido. Porque te puedes desconectarte estando en el campo, estando sin conexión. Ese tipo de desconexión es buena. Pero digamos, estás desconectado en el sentido que estás aislado. Estás en la ciudad, estás en tu lugar, pero estás encerrado entre cuatro paredes. Y así muchas veces uno termina perdiendo amistades. Se te va la confianza porque no socializas hace un montón. Y encima después te cuesta más. O sea, es como una cárcel, si se quiere llamar. Por eso, querido, tené mucho cuidado. Y te lo digo en serio. Si terminas tu relación, trata de estar con tus amigos, con la gente que te quiere. No te aísles, por favor. Saliendo un poco del ejemplo, tenés que estar donde está la información, donde circula, porque ahí es donde se forman las alianzas. Porque si no estás ahí, alguien más va a ocupar ese lugar. Aislarte solo te da una falsa sensación de seguridad. Te sentís en control, pero en realidad estás quedando afuera del juego. Y qué casualidad que justo en el desarrollo personal se habla mucho de aislarse para ser más exitoso, aislarse para crecer, del enfocarte 100% en vos mismo. Y sí, hay una parte cierta. Retirarte un tiempo, darte unas mini vacaciones puede servir para pensar, para ordenar tu mente, está perfecto. Pero el tema es que no estamos en contra de eso, no estamos hablando exactamente de desconectar. Estamos hablando de aislarte permanentemente. O sea, viste que ahora se trabaja mucho home office desde la casa. O sea, imagínate, te levantás, trabajás 4 o 5 horitas, bueno, el trabajo soñado, ¿no? Pero no importa las horas, ponele que son 6. Son 6 horas y después de eso la persona come, caga, hace su vida
pero nunca sale de la casa, o muy poco. Y a eso es a lo que nos referimos. Tenés mucho cuidado también, porque capaz te estás aislando mucho y no te estás dando cuenta. Por eso yo te digo, tiro un tip, está bueno el híbrido, unos días vas, unos no, a la oficina. Obviamente depende del trabajo, ¿no? Y como es nuestro pan, o diría nuestra ley de cada día, siempre ponemos los ejemplos de lo exitoso. Sí, bueno, Jeff Bezos, Elon Musk, porque son ejemplos que me gustan mucho. Sí, bueno, muchos nacieron en cuna de oro, como le dicen. Pero fuera de eso, porque podés nacer en cuna de oro, pero igualmente tenés que tener mentalidad, tenés que tener cabeza para hacer lo que hicieron estas personas. Y sumando también a Steve Jobs, son personas que nunca estuvieron solas, son personas exitosas, sí, que tuvieron algunos un buen presente, una buena clase cuando empezaron, sí, puede ser, no nacieron en la clase baja, pero también es verdad que siempre estuvieron con personas. Nunca estuvieron aislados. Nunca fueron los famosos lobos solitarios. Siempre estuvieron rodeados de equipos, de personas, de mentores. Incluso, como bien decimos, de enemigos para avanzar. También pasa con otro tipo de personas que por ahí sos vos, o por ahí es algún amigo tuyo, o alguien que conozcas. Y es que el ejemplo de el famoso nadie me entiende, o no necesito a nadie. Generalmente ese tipo de personas, y no te digo que esté mal, porque yo también pensé un momento así, pero sí me parece que para mí no es lo correcto. Y por eso le damos el puntito a Robertito Green en esta ley. Y es que uno termina perdiendo oportunidades, termina perdiendo amigos. Entonces ese pensamiento de querer aislarse te achica mucho la visión. Y mira, si querés mezclar el desarrollo personal, que está bien desconectarse, hacer un viajecito, no pasa nada, pero siempre aislate cuando sea una razón para construirte, para estar paz mentalmente, eso existe, no sé, para que tenga paz mental para conectar. O sea, si es para eso, a mí me parece bien. Yo a veces también, cuando puedo, claro, cuando uno puede, somos latinoamericanos. O sea, usar los momentos de soledad como un entrenamiento, como para hacer algo benéfico. Bueno, creo que se entendió la idea. Porque tarde o temprano vas a tener que volver al mundo real, ya sea para comprar pan en la esquina, para comprar caramelos, o sea, vas a tener que socializar porque todavía el lenguaje de señas no entendemos todos. Bueno, salvo Franco Piso, qué sé yo. Y para cerrar nos hacemos una pregunta. ¿Hay una contradicción entre esta ley 18 y la ley número 16? Que es la de incrementar tu ausencia. O sea, faltar un poco a los lugares. ¿Tiene que ver? O sea, me decía una cosa y después otra. Y te tengo que decir que no. En realidad se complementan. La ley 16 te dice que si estás siempre presente, te volvés común, te volvés predecible. Y la gente te valora menos. Pero en cambio, si te haces desear, si te ausentás en el momento justo, generás misterio, generás intriga. Aumentas el valor. No se trata de desaparecer del mapa, sino de manejar tu presencia como un recurso escaso. Y lo que esta ley nos dice, la 18, es que no te aísles. O sea, todo lo contrario. Entonces, flaco, ¿en qué quedamos? Pero acá no estamos hablando de ausencia, querido. Acá estamos hablando de aislamiento. Es totalmente distinto. La ausencia es como una estrategia. El aislamiento es una debilidad. ¿Y qué pasa con esto? Que la clave está en la intención. Cuando elegís cuándo retirarte y cuándo volver, tenés el control sobre tu presencia. En cambio, la ley 18 lo haces por miedo, por orgullo o desconfianza. Y vamos otra vez con los ejemplos de los artistas, que me encanta. Y es que en la ley 16 hablamos del huesito y vamos a complementarlo esta vez. El huesito siempre desaparece, pero siempre termina apareciendo por lo menos en el año, como mucho, con un álbum, con una canción, con algo. Y es que su ausencia es porque está componiendo buenos temas, es porque te da intriga, no está aislándose porque sí. En realidad no es que está aislado, sino que simplemente no está activo en las redes. También es una cuestión mucho de marketing por ese lado. Pero en cambio hay otros artistas, que voy a poner al Piti Álvarez. Los dos cantantes me encantan, pero no podemos negar que no es el mío caso ni en pedo. Que bueno, este caso también tiene que ver con sustancias que no puedo nombrar porque YouTube me bloquea, pero básicamente ilegales. Y justamente al estar tan aislado el Piti Álvarez, hace que muchas veces se hunda en el olvido. Aunque para mí, yo lo sigo recordando, ¿no? Pero bueno, cada vez va teniendo menos, por así decirlo, poder en la industria musical. Y yo creo que son dos ejemplos perfectos. Ausencia estratégica contra aislamiento. Como bien ya sabemos, o bueno, si no conocés la historia del Piti, básicamente por cuestiones de sustancias ilegales está en rehabilitación y no puede hacer canciones porque no está en sus mejores estados de conciencia, por así decirlo. Entonces eso, a la vez el Piti Álvarez cada vez
es menos recordado. Las nuevas épocas no lo van a conocer, ni lo conocen casi. Pero bueno, si sabes de buena música, seguro que sí. Cuando tenés juntadas y estás siempre disponible, las personas te dan por hecho. Y ahí es donde aplica la ley 16. Pero si te aislas del mundo por completo, que eso no estamos hablando, y evitas todo tipo de círculo, esa es lo que no tenés que hacer. O sea, tenés que combinarla. El poder no está en aislarte, sino en saber cuándo retirarte y volver al juego. Como decimos, la ley no critica la soledad productiva, sino el aislamiento defensivo. O sea, cuando una persona se encierra no para mejorar, sino para protegerse del mundo, por miedo, por desconfianza, por resentimiento, por lo que sea. Por eso es muy importante aclarar, y voy a hacerlo una vez más, que por ejemplo, si vos tenés pocos amigos, pero tenés gente totalmente real, que son pocos, pero reales, está perfecto, no pasa nada. Eso no significa que te estás aislando, sino que simplemente estás seleccionando gente que valga la pena. Y está muy bien. Si muchas veces preferís entrenar, estudiar, trabajar, lo que sea, no es aislamiento, sino que es muchas veces enfoque. Que bueno, como bien decimos, si lo haces siempre, no vas a las juntadas nunca, ni los viernes, ni los sábados, ni los domingos, y bueno, ahí sí que te estarías aislando. Pero ahora, si vos faltas una vez y aplicás ley 16 porque querés hacer otra cosa, como bien dijimos, no pasa nada. Me hice un choclo de información, pero básicamente es así. El problema viene cuando cortás contacto con todo el mundo, porque nadie vale la pena, todos te traicionan. Ahí es donde aplica la ley y te dice: flaco, no hagas eso porque es una pelotudez. Porque aislarte por miedo o por dolor es entregarse sin luchar. El mundo es peligroso, no vamos a negarlo, pero más peligroso es quedarte aislado del mundo, quedarte desconectado. La entre comillas seguridad está en moverse, en estar presente, en crear lazos, en tener ojos, y no hablo literalmente. Significa que estar despierto, estar atento a lo que pasa a tu alrededor. Y para terminar voy a tirar un dato curioso. Y es que hace un año subí un video de esto, sin saber que era una ley del poder. Y que bueno, la ley lo defiende. Ahí tenés la prueba. Y no es por presumir. La verdad que solo lo digo porque es un dato curioso y me dio un poco de gracia. Espero que haya quedado claro y bueno, que te hayas ido con aprendizaje. Si es así, yo cumplí mi misión. Te quiero mucho, me hago caca. Nos vemos en los comentarios. Adiós.